Caminan cerca de 3 horas para no perder su trabajo. Pobladores de Escuintla enfrentan serias dificultades de movilidad debido a rutas dañadas en el Pacífico. Otros emprenden largas travesías en sus vehículos para llegar a la ciudad capital, un auténtico calvario. Y en exclusiva le presentamos el momento en que padres reciben al bebé que adoptan. Más de 300 menores están a la espera de una familia. Niños mayores de 6 años, adolescentes y niños con discapacidad enfrentan problemas para encontrar padres adoptivos, dice el Consejo Nacional de Adopciones. Policía deberá resguardar marcha de la diversidad sexual, pero se ordena proteger a los menores de malas influencias durante el recorrido. Muy buenas tardes, bienvenidos a Impacto Directo por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, un gusto poder saludarle en este viernes 28 de junio. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña María del Mar Leal, politóloga, Jairón Salguero, comediante, Stephanie González, abogada, y Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Y hablemos de uno de los temas que ha sido noticia desde hace varios días. Las complicaciones en la ruta Palín-Escuintla continúan. Los pilotos han reportado que les lleva hasta 10 horas poder atravesar el área y antes necesitaban solamente 45 minutos. En tema de gasolina, muy costoso. Sí, la verdad es que tengo problemas en mi trabajo también porque tipo 9 de la mañana voy ingresando. ¿Y a qué hora sale de su casa? 4 de la mañana. ¿Se imagina circular 1 kilómetro cada hora? Esto es lo que están viviendo todos los usuarios de la CA9 Sur con dirección al puerto o departamentos de suroccidente y viceversa. Desde el 13 de junio, la autopista Palín-Escuintla permanece cerrada por un socavón en el kilómetro 44 y una de las rutas alternas es la carretera antigua de Palín, pero atravesarla se ha convertido en escenarios de drama y agonía para los conductores. Bastante terrible esta situación que estamos viviendo. El kilómetro 23 agarramos la cola y está tremendo, está parejo. ¿Cuántas lleva ya? 3 horas y media de cola y todavía faltan 2 para pasar Palín. Hasta 8 horas siguen haciéndose los pilotos que buscan pasar hacia el sur debido a las complicaciones que se registran aún sobre la ruta antigua de Palín a Escuintla. Hasta 8 horas y normal son 5 horas. Es decir, aunque quieran hacer otra vuelta, solo pueden hacer una. Sí, es imposible, así no se puede. Mucho tráfico, complicado. En este momento, ¿cuántas horas llevan ya detenidos? 1 hora y media. Básicamente es vivir la jornada laboral detenidos. Sí, muy cansado, demasiado cansado, aguantando hambre, todo. Muchos apagan los vehículos buscando ahorrar combustible. Algunos duermen tratando de aventajar en algo las horas que les toma pasar ese tramo y para otros la única opción es caminar. Ahí vamos caminando así temporalmente, no casi todas las mañanas, sino que solo por día nada más. ¿Qué representa para ustedes el cierre de esta ruta, el tener que enfrentarse a este tráfico? La verdad es muy complicado porque realmente eso no debe de ser así, ¿va? Ya deben poner carta en el asunto lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque realmente lo necesitamos. ¿Cuánto se pueden hacer caminando? Fíjese que nosotros llegar al trabajo se hace 3 horas de camino a diario, ¿va? Sí. ¿Caminando? Caminando, sí, por el tráfico que está ocurriendo todos los días. ¿A qué horas deben ustedes entrar? A las 7. ¿Y desde qué horas empiezan a caminar? Fíjate que nosotros a veces tenemos que madrugarlo como a las 5 de la mañana, entonces llegamos por lo menos a las 7 en el trabajo o a las 8 por ahí. Y si salimos a las 6 tenemos que llegar hasta casi a las 9. Todos coinciden en un mismo clamor, soluciones urgentes mientras las autoridades trabajan en la reparación del tramo afectado. A 15 días del colapso de la transversal aún no se llega a la tubería que está 20 metros bajo tierra.
Sin embargo, en la autopista hay otros 2 puntos que representan ya un riesgo a colapso. Uno se encuentra en el kilómetro 35 y otro en el 32, donde las transversales ya reflejan evidentes daños, las cuales aún no reciben atención. Con imágenes de Óscar Vázquez y Walter Velázquez, reportó para Impacto Directo Andrea Domínguez. Es un panorama incierto el que se tiene en el kilómetro 44 en la ruta al Pacífico, todos los problemas que se han generado a raíz de este socavón. María del Mar, es increíble este tipo de testimonios, lo que los guatemaltecos deben hacer todos los días para poder llegar a sus destinos. Sí, la verdad es de que es inaceptable el tiempo que se hacen para recorrer muy poca distancia. Creo yo que más allá de solo preocuparnos por las carreteras y demás, es importante, ahí te das cuenta más bien de la importancia de un transporte público eficiente. Y eso es lo que muchos de los ciudadanos están pidiendo, pero también, Jairón, escuchábamos de aquellas personas que no las comprenden en su trabajo, que deben levantarse a las 4 de la mañana o mucho más temprano, caminar por 3 horas. Fui a hacer un show para el Día del Padre a una empresa que está justo por ahí. 200 metros, 1 hora. 200 metros, 1 hora. Y los empleados me contaban que se quedan a dormir ahí. Wow. Después del cuento. Se quedan a dormir ahí porque si no les descuentan, si no les cuentan el día, les descuentan el séptimo, en fin, los empresarios. Pero eso es una historia de larga en Guatemala, claro. Pues los empresarios solo ven por ellos, nunca ven por la gente, pero aquí lo único que yo puedo decir es, ve, bravo Alejandro Yamatei, ve, ahí está su corrupción. Y otra situación también es el pensar que muchas de esas personas no rinden en su trabajo. Si se están levantando 2, 3 de la mañana, caminan 3 horas, ¿qué productividad tenemos, Estefan? Sí, imagínate la persona que contaba que se levantaba a las 4 de la mañana y llegaba a su trabajo a las 9 de la mañana. Es demasiado tiempo, ya no llegan con el tiempo o con la actitud para poder rendir bien en su trabajo. Pero también podemos ver que las personas que están trabajando esto son muy pocas. Yo considero que si buscan más personal pueden agilizar este proceso porque ya 15 días siento yo que ya es mucho. Omar, ¿y cómo afecta esto en la relación familiar? Obviamente, porque te estás haciendo 3 horas para llegar al trabajo y el retorno a casa llega uno fundido. Mira, hablábamos la semana pasada de esa espiral de la violencia, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la tensión. Toda esa espera que hace el pueblo de Guatemala provoca que seamos un país enfermo mentalmente, porque es un desgaste tremendo. Yo realmente le hago un llamado a las autoridades porque lo que hace falta es voluntad. Fíjate que Albert Einstein hace mucho tiempo dijo, cuando el hombre encuentra la voluntad y el deseo de hacer algo, esa es una fuerza enorme, inclusive más grande que la bomba atómica. Entonces, estimadas autoridades, yo creo que el país tiene recursos, el país tiene con qué, y lo que necesitamos es voluntad política. Ya no queremos ideologías, ya no queremos banderas, sino que el pueblo de Guatemala lo que demanda hoy son soluciones concretas, porque todo esto no solamente afecta a la salud física, mental y emocional de las personas, sino que también los factores de competitividad en el país realmente se ven afectados tremendamente. Aquí tenemos una problemática, sabemos muy bien que la ruta hacia el sur de nuestro país tiene la conexión con los puertos. Muchos de esos productos, si no es que ya o en las próximas horas, van a tener un alza considerable y van a impactar a los ciudadanos, María del Mar. Claro, la ruta no permite que todo llegue a tiempo, se escasean en los lugares a los que tienen que llegar y justo como tú dices, ¿verdad? Va a aumentar su precio. Incluso con las rutas alternas, sea la ruta Vieja Palín o sea irse por la Antigua, también están presentando problemas. No es solo la ruta por Amatitlán, sino que también las demás están presentando problemas porque no están acostumbradas esas rutas a la carga pesada que está pasando por ahí. Entonces es un montón de aspectos los que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de esto. Llegó el invierno, Jairón, y con ello llegó también mayor estrés para las personas. Ahora vemos caras largas por todos lados, ya que tenemos que hacer mucho tránsito, usemos transporte propio o el transporte público. Sí, las lluvias en nuestro país siempre nos afectan demasiado.
debido a la falta de mantenimiento de carreteras. A mí me toca viajar de noche muchas veces por mi trabajo. Y uno se pierde en las carreteras. Porque no hay señalización. No hay señalización, ni siquiera acá le echan como para que uno se guíe. Bajo la lluvia me ha tocado pararme en carretera porque no se ve nada. Y desgraciadamente, como decía el compañero, esto afecta emocionalmente a las personas y terminas con un estrés terrible, pues, terrible. Por supuesto. Y no solo en las carreteras, también en la ciudad. Sí, en la ciudad es librar un bache y caemos en el otro. Omar, te quiero preguntar por tu recorrido que has hecho en las carreteras, que nos pudieras compartir lo que Jairón ha dicho de ir por la noche, el no poder observar nada y lo complicado que se vuelve. Claro, es que, mira, totalmente de acuerdo con Jairón. Ya se trata de adivínale a la ruta, ¿sí? Por ejemplo... Como a la gallinita ciega. Exactamente, jugando. Adivínale a la ruta. O sea, la semana antepasada yo venía de Sololá y te digo, más o menos después de el mirador, que se le conoce de Atitlán, un poquito más adelante, ya no se veía absolutamente nada. Era que le tenías que andar atinando prácticamente si andabas en el carril derecho o en el carril izquierdo. Entonces, la pregunta aquí es... Por ejemplo, si se construyen o se terminan los tramos carreteros, ¿por qué de una vez inmediatamente no le ponen la señalización? Mira, es un riesgo enorme. Créeme, viajar en nuestras carreteras de noche. Yo al menos no lo recomiendo. Por supuesto, y enviamos toda nuestra solidaridad a las comunidades del sur del país. Sabemos que no basta solamente con expresar que lo sentimos y que esperamos que todo se solucione prontamente, pero... Esperamos que con este tipo de reportajes se pueda hacer conciencia y ese llamado para la acción y que las autoridades inmediatamente logren una solución. Vamos a la pausa, ya volvemos. Y no me dejará mentir que tener un hogar y una familia es el sueño de varios niños que están en adopción. Más de 300 menores están a la espera que familias guatemaltecas puedan brindar amor y cariño. Esdras Las nos cuenta más detalles en la siguiente nota. Mami, mi amor. Ay, no. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Sí la viste, papi? ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Han sentido esa emoción de conocer a alguien y tener una conexión inmediata? ¿Ver a alguien por primera vez y quedar enamorado al instante? Esto es lo que sienten las familias guatemaltecas cuando adoptan a un menor para integrarlo a su hogar, con nuevas oportunidades y una nueva vida. El adoptar no es escoger, por lo contrario, es tener y dar la oportunidad de tener una familia llena de amor. Pero, ¿qué pasa cuando el número de menores en espera de ser adoptados es mayor que el número de familias interesadas en adoptar? En Guatemala, al menos 300 niños, niñas y adolescentes están a la espera de poder tener una segunda oportunidad y crecer en el seno de una familia. Pero existe poco interés por parte de los guatemaltecos en adoptar un menor, sobre todo porque el 97% de las personas interesadas solicitan la integración de un niño o niña de 0 a 6 años y que goce de buena salud. El Consejo Nacional de Adopción de Guatemala señala que la prioridad en la entidad es encontrarle un hogar a los niños, niñas y adolescentes con perfiles prioritarios, que están integrados por niños y niñas mayores de 6 años, adolescentes, grupos de hermanos, menores con discapacidad física o intelectual y niñez con condiciones médicas o psicológicas. Entre los grupos prioritarios existen 52 grupos de hermanos que están a la espera de papás, mismos que están integrados por 135 niños, niñas y adolescentes. El director del CNA dio a conocer que en promedio el proceso de adopción lleva 4 meses, pero que se ven retrasados cuando las familias no aceptan a los menores que están en situación legal de ser adoptados, porque estos no cumplen con las características que los padres adoptivos buscan de un niño. Esto también quiero hacer énfasis en el tema del tiempo, que a veces se reprocha que es un tiempo que tardado, que hay mucha burocracia, pero quiero informarles que el proceso, cuando una familia quiere solicitar, tenemos que evaluarlos, y eso es para garantizar al niño que la mejor familia
va a aceptarlo, sobre todo dependiendo de sus características y necesidades. Ese proceso dura entre 4 y 3 meses. Eso es lo que nosotros está bajo nuestro control. Pero cuando nos reprochan por qué se lleva mucho tiempo, es por la expectativa. Porque si estas familias quieren un bebé de 0 a 3 años saludable, es muy difícil que nuestros niños, por el proceso previo judicial, tengan esa edad y esas condiciones. Entonces, generalmente nuestros niños pues, son estos 353 que son prioritarios. Eso también pues, lo hace un poco complejo. Estadísticas del CNA establecen que de 2008 a la fecha se les ha restituido el derecho de tener una familia a 1.975 niños, niñas y adolescentes. En 2023 se registró la adopción de 106 menores, de las cuales 52 fueron prioritarias. En el primer semestre del 2024 se reporta la adopción de 52 menores. ¿Pero qué pasa cuando un niño es abandonado? ¿Es candidato para ser adoptado? Cuando un niño o niña es abandonado por su familia, el juez de niñez y adolescencia decide que el niño sea cuidado en un hogar de abrigo, público o privado, o en una familia temporal de la Secretaría de Bienestar Social, quienes ordenan a la Procuraduría General de la Nación que realice una investigación para determinar si existe un familiar que pueda responsabilizarse del menor. La PGN señala que se debe establecer una investigación para determinar si se puede ingresar al sistema de adopción a los menores abandonados. Nosotros tenemos la atribución de realizar la investigación conclusiva que nos indique si el niño tiene o no tiene un posible recurso familiar con quien puede ser ubicado. Tendríamos que ver una denuncia en específico para establecer si fue un caso de abandono, pues definitivamente PGN hace toda la investigación para asegurarnos que sí haya sido un abandono, porque a veces sucede que activan una alerta al VAQUENET o bien resulta que el niño pues fue sustraído. Una vez tenemos la seguridad de que sí fue un abandono, ya se le sugiere al juez de la niñez y adolescencia que declare la adoptabilidad. Una vez declarada la adoptabilidad, ya le corresponde al Consejo Nacional de Adopciones. Para participar en el proceso de adopción, los padres deben participar en los talleres informativos. Luego, se debe entregar la papelería de solicitud de adopción y someterse a una evaluación psicológica y psicométrica para establecer si es familia idónea para adoptar, y luego participar en el taller de formación para padres idóneos. Actualmente existen 300 niños, niñas y adolescentes que necesitan un hogar para llenar de alegría y de sonrisas, mismos que están a la espera que se les dé una segunda oportunidad. Si deseas ser adoptado, sí, me gustaría, gracias. muy bien. Con imágenes de Esvin García para Impacto Directo, Esdras Las. Muchos niños y adolescentes esperan esa oportunidad de tener una familia, ese calor de hogar. Y para hablar acerca de las adopciones nos acompaña Antonio Campos, el director del Consejo Nacional de Adopciones. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, bienvenido a Impacto Directo. ¿Por qué no hay una dinámica distinta en las adopciones en nuestro país? ¿Es por falta de costumbre? ¿Es un tema del cual nos sentimos muy alejados como ciudadanos? Cuéntenos. Buenas tardes, gracias Alexis por invitarnos y respetable y distinguido panel. Nosotros pues desde el Consejo Nacional de Adopciones consideramos que existen mitos muy arraigados y muy profundos en el tema de la adopción. Estos mitos van en el tema de cómo conceptualizamos el proceso, que se mencionó en el reportaje, que se ve que es cansado, tedioso, extenuante, por una parte, que es un mito. El otro mito también es del proceso por el pasado que existió en Guatemala con el tema de que puede ser algo oscuro o algo pues no transparente o con un fin de lucro, que es oneroso, se pregunta a veces también. Y existe también mitos o tabús con respecto al perfil de los niños. Se considera que los niños tal vez tienen algo negativo porque como no se sabe cómo son los papás, las cuestiones genéticas hereditarias. Entonces hace falta una cultura de adopción y a veces ese estigma también se traspola con las mamás de origen, las mamás biológicas, que también enfrentan vicisitudes, y es un programa que tenemos fuerte también para ver el tema de la adopción, porque si cuidamos a la mamá desde el origen de todo, vamos a cuidar a los niños que vienen con él. Claro, Antonio, escuchaba en este reportaje que las familias generalmente buscan a bebés. ¿Qué pasa con aquellos que ya superan la edad de adopción y que ya no pueden tener esa oportunidad de ir con una familia?
Hay retos y desafíos. El Consejo Nacional de Adopciones maneja al año estadísticas de aproximadamente 100 adopciones, de las cuales casi 70% son prioritarias, que se mencionó en el reportaje, son los grupitos de hermanos mayores de 6 años con necesidades médicas o discapacidad. En ese contexto, pues vemos la situación de que sí se dan este tipo de adopciones, sí hay familias guatemaltecas, pero hace falta más difusión, más concientización o sensibilización. Cuando un niño ya tiene cierta edad y es adolescente, lo que buscamos es fortalecer los proyectos y planes de vida para que ellos puedan tener en un futuro una autonomía propia, como ya personas involucradas dentro de la sociedad. Este es un reto que lo trabajamos en conjunto de los hogares de abrigo y protección, que también es mandato legal del Consejo Nacional de Adopciones, el control y la supervisión de estos hogares. Buenas tardes, Buenas tardes. Mucho gusto. Sabemos que el adoptar es precisamente un acto de amor. El fundador del Opus Dei lo dijo hace mucho tiempo. Él lo dijo que todos vamos a tener la oportunidad de transformar en algún momento la vida de alguien, que sin ser nuestro hijo puede llegar a ser nuestro hijo, ¿verdad? Que sin ser nuestro hermano va a ser nuestro hermano. Y yo sí creo que realmente el adoptar es un acto de amor. Viene a mi mente en ese momento una película que se llamaba Un amor inquebrantable, ¿sí? Yo trabajo muchos cineforos con jóvenes dentro de la campaña que manejamos y la pregunta es la siguiente. En el contexto internacional, por ejemplo, sabemos de que hay un concepto que se llama el invierno demográfico. Hay sociedades que ya no quieren tener hijos, ¿verdad? Y precisamente esa película narra la historia de un niño sololateco que es adoptado por una familia estadounidense. ¿Cómo se encuentra el país en ese tema para que nuestros niños también puedan tener la oportunidad en el extranjero, dado que en Guatemala no tenemos la cultura, derivado a que no existen tal vez campañas de sensibilización para ver ese acto noble de amor? Sí, quiero comentarles, muchas gracias por la pregunta y las buenas observaciones. Efectivamente, la adopción es un fenómeno social. Desde que la vida existe o la sociedad existe, ha existido la adopción. Nosotros estamos basados bajo un marco legal. El marco legal internacional es el Convención de La Haya en materia de cooperación de adopción internacional y crea autoridades centrales. Uno de mis propósitos como director es reunirme con estas autoridades centrales, ya van 11 que me he reunido con ellas para ver esa posibilidad. Cuando hablamos de adopción internacional hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con el pasado que se ha tenido. Y quiero comentarles pues de que nuestro reglamento de la ley de adopciones establece que hay que crear acuerdos bilaterales. Entonces necesitamos una manifestación expresa de los países para ver si se da la posibilidad de una adopción internacional. Y comprenderán que el tema es muy difícil, polémico inclusive, pero hemos estado teniendo contactos. Tenemos hoy por hoy 353 niños, adolescentes y niñas que buscan una familia y que pues familias guatemaltecas no han tenido la oportunidad o la decisión de aceptarles. Entonces hemos estado evaluando, como digo, muy cautelosamente y con prudencia, tocando esas puertas con las autoridades centrales en una forma bilateral y en plano de igualdad para tener esa posibilidad. Esos 353 niños están en el Sistema Nacional de Adopciones. ¿Ustedes los tienen o también ahí están los que están en otros orfanatos y hospicios privados? Sí, les quiero comentar, como mencionaba, el Consejo Nacional de Adopciones tiene el mandato de la supervisión, control y autorización de los hogares de abrigo y protección. Hay 96 hogares privados y 17 públicos. Entonces sí conocemos todos los niños que están dentro del sistema, pero no todos ellos están adoptables. En el sistema hay alrededor de entre 3.000 y 3.100 niños que están en situación de vulnerabilidad. Son las cifras que oscilan. Nosotros tenemos la información directa porque los hogares tienen cierta obligación de enviarnos las estadísticas y también como lo supervisamos sabemos el número de los niños. En este sentido, pues de esos 3.000 y pico, 353 son adoptables. Muy buenas tardes, Antonio. Tengo dos preguntas rápidas. La primera, ¿qué características ustedes evalúan para que las familias sean aptas para adoptar? Y la segunda es si ustedes realizan un seguimiento después de que ya se realizó el proceso de adopción para ver si el adoptante continúa en buenas condiciones. Sí, efectivamente tenemos unas evaluaciones, evaluaciones psicométricas, una unidad específica, se llama unidad de familia adoptiva. Todos podemos poner la solicitud de querer ser padres adoptivos, pero no todos vamos a poder llegar a ser padres adoptivos. Entonces sí se establece una evaluación, se prueban
pruebas psicométricas, también se hace una investigación del tema social, por ejemplo, los ingresos, las redes de apoyo, y esto es importante porque necesitamos las mejores familias para nuestros niños que más vulnerables están en la sociedad. Entonces sí se hace una evaluación, las características, quienes pueden adoptar, son las personas en matrimonio, en unión de hecho y también personas solteras. Hemos tenido mucho éxito con madres solteras, que han dado mucho estímulo, mucho apoyo a nuestros niños, sobre todo cuando ya son más grandecitos, porque como ellas se dedican a trabajar y demás, tienen los niños ya cierta autonomía, entonces ellas buscan niños más grandecitos y han sido casos muy exitosos. Con el tema de los seguimientos, sí es importante, tanto el convenio de la Haya como la ley nuestra establece que hay que dar seguimientos. Hacemos por mandato legal al menos 4 visitas en 2 años, por lo menos. Si requiere más o requiere más apoyo a la familia adoptiva, porque la adopción también es mucho reto. Desafíos, tenemos niños que vienen de historias muy complejas o historias de vidas difíciles, y el tema del trauma, que eso lo vemos en cualquier fase del proceso. El trauma siempre emerge, de una forma puede estar oculto, silencioso, y de repente nos estalla o explota, y a veces es cuando el niño está integrado en una familia adoptiva. Entonces es un mecanismo que tiene el Estado de Guatemala para evitar que se den vulneraciones más allá de la que activó el niño con anterioridad. Antonio, ¿por qué es importante que los guatemaltecos tengamos ese conocimiento y dejemos por un lado los mitos de los que mencionaba acerca de la adopción? Creo que es importante este espacio que se abre para poder hablar. Hay muchas familias que no logran tener hijos, ahora vemos que hay otras modalidades, muchos prefieren adoptar mascotas, pero hay niños que necesitan amor, que necesitan el calor de un hogar. ¿Cuál es el mensaje que ustedes envían como institución? Claro, quiero aprovechar también el tema que es muy desconocido. Cuando hablamos de adopciones pensamos que solo es regularizar un trámite y pues nuestra institución va un poco más allá. Quiero hacer énfasis en el programa de madres y padres en conflicto con su parentalidad. La verdad que la gran mayoría de personas que atendemos en este programa son mamás que son víctimas de cualquier forma de maltrato en contra de la mujer. Entonces es un programa, un mecanismo que tiene el Estado de Guatemala para evitar que se cometan los abandonos denigrantes. Entonces nosotros orientamos a las mamás. El primer mandato que tenemos es preservar ese vínculo. Si no se puede, la adopción es un medio legal, válido y legítimo. Entonces en ese punto, cuando asesoramos a las madres, evitamos que sean abandonos denigrantes, evitamos también que haya desenlaces fatales como abortos o comisión de delitos, que puede ser la supresión de parto, vender al niño por plata, sustitución de un niño por otro, e inclusive también la trata en su forma de adopción irregular. Entonces yo sí aprovecho este espacio para exhortar de que es un proceso totalmente gratuito, confidencial. Nuestras compañeras son expertas, psicólogas, mujeres, trabajadoras sociales mujeres, que van a apoyar a cualquier madre que esté en una vicisitud, que esté en una dificultad. Nuestro afán no es arrebatarle a los niños, como se podría pensar, para llevarlos a la adopción, sino más bien es orientar para que las mujeres tengan mejor información para tomar una decisión pertinente. Entonces quisiera pues primero aprovechar ese tema. Antonio, mucho gusto. Mucho Por gusto. último, a mí me gustaría saber si alguien estuviese interesado en comenzar un proceso de adopción, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? Como para informarnos un poquito más sobre esto. Sí, con mucho gusto. Miren, ahora la internet está muy amplia, tenemos mucha actividad en las redes sociales, nos pueden encontrar en la página de Facebook, Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala. Tenemos también el teléfono 2415-1600, que es este P.O. Box que manda a donde es necesario dar respuesta. Tenemos también la página de internet, que es donde pueden encontrar ahí los requisitos. No quisiera enumerarlos porque es un listado legal que lo requiere pues para garantizar que las mejores familias tienen los niños. Entonces sí se pueden acceder a este tipo de información. Tenemos personal que, si por ejemplo se manda un mensajito en Facebook, jalamos la información para poder hacer viable no solo el tema de la adopción, sino también el tema de las mamás en conflicto. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos toda esta información relacionada a las adopciones. Esperamos, obviamente, que los ciudadanos puedan dejar por un lado todas esas creencias e informaciones equivocadas que se tienen alrededor del tema y que, por supuesto, se abre una oportunidad para brindar todo ese amor y ese calor que necesitan los niños y adolescentes guatemaltecos. Vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Impacto Directo.
Y la Corte de Constitucionalidad le dio la razón a un abogado que buscaba detener el desfile de diversidad sexual que se organiza este sábado 29 de junio. ¿Qué condiciones impone el Tribunal Constitucional a esta marcha? Ahora lo explicamos. El desfile de la diversidad sexual que se desarrolla cada junio corre riesgo este año, luego de que la Corte de Constitucionalidad le diera la razón al abogado Roberto Antonio Cano López, quien por medio de una acción legal buscaba que el desfile LGTBI no se organizara este sábado 29 de junio, aunque se permitirá. Hay condicionantes. El Tribunal Constitucional respondió con rapidez, un día después de presentado el recurso por el abogado. Aunque no siempre los magistrados tienen agilidad para resolver recursos. La Corte respondió a favor y estableció limitantes para la marcha. El desfile puede desarrollarse, pero exige al presidente Bernardo Arévalo y al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que vigilen y garanticen los derechos tanto de los promotores de la marcha, así como de los habitantes que deseen expresar sus opiniones respecto a las libertades que se promueven en esa actividad. Además, piden que se protejan los valores espirituales y morales de la sociedad, en especial de niños, niñas y adolescentes. La CC también le recuerda a las autoridades que el Estado debe evitar que niños sean expuestos a informaciones, expresiones y material incompatible con su estado de niñez. Y asimismo, exhorta a los promotores del desfile a que respeten la paz social, protección a las personas, familia, niñez, orden público y derechos humanos. Todas estas medidas deben ser supervisadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, según la Corte. Los desfiles de diversidad sexual comenzaron en el año 2000. Esa fue la primera vez que gays, lesbianas y personas diversas se pronunciaron buscando igualdad de derechos y cese a discriminación y crímenes de odio que se registran en contra de quienes se identifican de manera diferente. Aunque en años anteriores no han habido incidentes en la marcha. Reportó para Impacto Directo Leslie Sánchez. Y vaya, si este no es un tema polémico, María del Mar, la Corte de Constitucionalidad resolviendo temas que realmente no tendrían algún efecto de involucramiento por parte de los magistrados. Sería la interpretación de las leyes en todo caso y no estar envueltos en este tema polémico. No sé qué piensas tú. Sí, yo creo que es un tema que no les compete, sino más bien como tú dices, ¿verdad? La interpretación de la ley. Y además, este es un espacio de visibilización, ¿qué te diré? De concientización que existen estos otros grupos en la sociedad. No es nada que atente contra la niñez, contra los valores, si lo quieres ver así, es la visibilización de estos diversos grupos. Vemos peores cosas en la calle, en la televisión, en el internet, Jairón, y han puesto el ojo en esto. Pero yo lo considero como el ataque sistemático de los conservadores de este país, porque eligieron un presidente abiertamente gay, pues, con su pareja gay, y son los mismos conservadores los que lo eligieron, ¿verdad? Hablemos del pacto de corruptos. Y la verdad es que a nadie, pero a nadie le van a imponer una sexualidad, pues. O sea, eso no es impuesto, eso no se aprende, sino que es algo con lo que ya es parte de la naturaleza. El problema de la Corte de Constitucionalidad, y esta Corte precisamente, se mete a resolver algo de un día para otro cuando hay cosas más importantes en ese país que resolver. Se extralimitan, pues la Suprema Corte ya no es una es una diosa corte en este país, ¿no? Y cómo dejemos el tipo que se atreve el abogado que se atrevió a poner eso, porque es un atrevimiento no solo contra los derechos humanos, contra la libre expresión del pensamiento, contra la libre locomoción, sino que encima contra la Constitución. Entonces,
y que la corte le siga el juego, bueno, yo creo que ni lo debieron haber conocido, pero bueno, ya pasó. Y es que esto abre la puerta también a que en otras actividades que se hagan, alguien que no esté de acuerdo pueda presentar un recurso legal. Así es, mira Alexis, es un tema un poco polémico, pero según nuestra Constitución pues regula el derecho de igualdad y también de libre expresión, así que si va a ser una marcha pacífica, pues no veo el por qué también estarle poniendo mucha atención a esto. Sin embargo, ellos siempre van a ser seres humanos y lo importante también es de que nuestra legislación también regula de que el Estado no debe de poner información a la vista de los niños, información no adecuada a la edad de ellos, ¿verdad? Vive y deja vivir, entonces, dice una... pero yo a eso voy, entonces que también cancelen noticieros amarillistas que te ponen la sangre, eso es mucho más penoso, ¿sí?, que un desfile de esta naturaleza, pues, si proteger la mente de los niños queremos. Pero es que los padres de familia, no creo yo que un papá, si no está de acuerdo, va a ir de la mano con su hijo y lo va a llevar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, exacto. Totalmente. Mira, el tema de la ideología de género es un tema bastante complicado, demasiado complicado. Máxime si me voy a la parte de la moral y dentro de esa moral me voy a la parte de los valores religiosos. Ah, pero eso es otra cosa, el Estado es laico. Es otra cosa, pero yo sí creo que el derecho al respeto ajeno es la paz, aunque yo no comparta, pero tengo que aprender a respetar para poder vivir en paz. Yo creo que tienen el derecho a manifestarse, son como son y los tenemos que respetar. Vive y deja vivir, era lo que... Y es que la gente no entiende que el origen de la marcha en Guatemala no es únicamente salir a las calles y decir soy bisexual o soy asexual. Es el origen de la marcha es por el asesinato de travestis en la zona 1. Claro. Ahí viene el origen. O sea, fue una protesta para darse a conocer, ¿verdad? No es solamente luego tuvo que ver ya con lo demás, pero al principio no fue eso. Exigir justicia. O sea, fue un canto de la gente que estaba siendo masacrada, que estaba siendo asesinada, golpeada, y vos sabés de que la gente salía a golpearlos a la zona 1. Y de ahí deriva el tema de la ideología de género. ¿Sí? Y si nos vamos, como te decía, a la parte de la moral, entonces ahí es donde se genera el conflicto. Porque entonces muchos moralistas van a decir es que dentro de la parte religiosa, Dios solamente hizo hombre y mujer. Así de sencillo. Por eso decía que es un tema sumamente controversial. Sí, pero también dice amar a los unos a los otros como yo los he amado. Pero en sociedades como la nuestra, donde somos conservadores y religiosos, donde somos doble cara también, porque públicamente decimos una cosa, pero en lo interno hacemos otra. Claro, por supuesto. Sí, existe, como en todo, existe esa doble moral, ¿verdad? Y recordemos que el tema es preocupante porque dentro de esa doble moral existen cada vez más jóvenes saliendo ¿de dónde? ¿De dónde? De lo que le llaman el closet prácticamente, ¿verdad? Entonces hay no es más, ahora es más visible, que es diferente, porque recordate que hasta militares así han habido. Exactamente. Papas. Pero también hay un punto ahí psicológico que nosotros tenemos que entender que esas personas tienen un niño tremendamente dañado. En su momento pudo haber un abuso, pudo haber habido violencia que los hace hoy prácticamente sumarse a esa cantidad, como tú bien lo dices, de personas que están prácticamente exponiendo otro tipo de ¿qué? De género. De gustos, simplemente de maneras de disfrutar su vida. Y eso no es nada nuevo, pues. Miremos en la época de Marco Aurelio, miremos de Augusto César, o sea, incluso Calígula, o sea, eso no es nada nuevo, pues. O sea, bueno, es un tema que ha encendido a los panelistas aquí en Impacto Directo. Nosotros vamos a la pausa, pero en breve volvemos con más.